fieles, cuando nadie nos está viendo. Dos hombres estaban sentados cerca del borde del mercado, compartiendo una comida mientras el ruido de la ciudad se movía alrededor de ellos. Se conocían desde hacía años, ambos servían en casas prominentes. Ambos tenían amos que habían viajado juntos por asuntos de negocios, dejando a cada uno con responsabilidad hasta su regreso. Había que distribuir comida. Los siervos necesitaban dirección. Las cuentas tenían que vigilarse. Cada casa dependía de que alguien recordara que la casa seguía perteneciendo al amo, aun cuando el amo estaba ausente. Al principio, la conversación fue ordinaria. Hablaron de la carga de dirigir a otros, de la tensión de mantener el orden y de la dificultad de asegurarse de que todos recibieran lo que necesitaban a su debido tiempo. El primer hombre entendía todo eso. Sabía lo que era despertar antes que los demás, pensar en las necesidades del día y llevar una autoridad que en realidad no le pertenecía. Pero poco a poco, el tono de su amigo cambió. Se rió de cuánto tiempo había estado fuera su amo. Habló de la mejor comida que había comenzado a disfrutar de los almacenes, del vino que se había permitido tomar y de las órdenes más duras que había aprendido a dar cuando otros siervos se resistían. Hablaba de la casa casi como si hubiera llegado a ser suya. No abiertamente, no con esas palabras, pero esa idea estaba debajo de todo lo que decía. El primer hombre sintió que algo se le apretaba por dentro. Su amigo lo notó y sonrió. «Te preocupas demasiado», le dijo. «Tu amo no está aquí, el mío tampoco. ¿De qué sirve que nos confíe en una gran casa si nunca disfrutamos de lo que hay en ella?» Las palabras quedaron en el aire más tiempo del que debían. El primer hombre miró el pan que tenía en las manos. Parte de él estaba inquieto. Otra parte, más callada y menos dispuesta a ser nombrada, se preguntaba si su amigo tendría razón. ¿Había sido demasiado reservado, demasiado cuidadoso, demasiado cargado por el deber cuando el amo ni siquiera estaba allí para verlo? Había tratado de administrar bien la casa. Había tratado de recordar que la autoridad confiada no era lo mismo que la autoridad poseída. Pero había una atracción en las palabras de su amigo, una atracción hacia la comodidad, la importancia y el uso para sí mismo de lo que había sido puesto en sus manos. Antes de que pudiera responder, el sonido de una multitud cercana llamó su atención. Jesús estaba enseñando. La gente se había reunido lo suficientemente cerca como para que sus palabras llegaran hasta el mercado. Algunos estaban de pie junto al camino, otros se apoyaban contra los muros de piedra. Unos cuantos se habían detenido en medio de sus tareas, cautivados por la autoridad con que él hablaba. Jesús había estado hablando de estar preparados, de velar y del Hijo del Hombre viniendo a una hora que nadie esperaba. Entonces hizo una pregunta que pareció cruzar directamente el mercado y asentarse entre los dos siervos. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Mateo capítulo 24, versículo 45. El primer hombre se quedó inmóvil, un siervo puesto sobre una casa, comida a su tiempo, un amo ausente. Ese no era un lenguaje lejano, era la forma de su propia vida. Jesús no comenzó con el siervo malo, comenzó con el fiel, un siervo a quien se le había confiado la casa de su señor, no para usarla, no para reclamarla, no para construir su propio nombre dentro de ella, sino para cuidarla conforme a la voluntad de su señor. Eso importaba. El siervo fiel no confundió la confianza con la posesión, no trató la ausencia del Señor como permiso. Entendió que la casa seguía siendo la casa del Señor, que la comida seguía siendo la provisión del Señor, y que los siervos seguían siendo los siervos del Señor. Entonces Jesús dijo: «Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así». Mateo capítulo 24, versículo 46. Haciendo así. No solamente teniendo la intención, no solamente planeando restaurar el orden antes de que alguien lo notara. El siervo fiel fue hallado haciendo lo que su Señor le había confiado. Fue fiel cuando su Señor no estaba visible. Actuó en la casa como si la autoridad de su Señor siguiera presente, porque en realidad así era. La fidelidad no se probaba solamente en la presencia del Señor. La fidelidad se revelaba en la ausencia del Señor. Jesús continuó: «En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes». Mateo capítulo 24, versículo 47. Había honor en eso, no porque el siervo se apoderó de más, sino porque fue fiel con lo que ya había sido puesto en sus manos.
Cuidó la casa de una manera que reflejaba el corazón de su Señor. Mientras el primer hombre escuchaba, una verdad antigua se movió debajo de la historia, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis capítulo 1, versículo 26. Los seres humanos fueron hechos para llevar la imagen de Dios. Fuimos hechos para representarlo dentro de su creación, para reflejar su bondad, su cuidado, su orden y su gobierno justo. Ni siquiera los ángeles recibieron ese llamado particular. Ahora, mientras Jesús hablaba de un siervo puesto sobre una casa, esa verdad se volvió dolorosamente práctica. Llevar la imagen del Señor era actuar de tal manera que la casa viera cómo era el Señor. El siervo fiel hizo eso. Alimentó, cuidó, permaneció en su lugar, usó la autoridad como mayordomía, no como exaltación propia. Entonces Jesús cambió el rumbo de la parábola. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón: mi Señor tardará. Mateo capítulo 24, versículo 48. El primer hombre sintió que su amigo se movía a su lado. Jesús lo llamó malo, no cansado, no incomprendido, no simplemente abrumado. Malo. La palabra tenía peso porque las acciones del siervo tenían peso. Este no era un hombre luchando por completar una tarea difícil. Era un siervo que usó la demora de su Señor como permiso para traicionar la confianza de su Señor. Y Jesús mostró dónde comenzó. Dice en su corazón: mi Señor tardará. El primer hombre oyó esas palabras y pensó en la conversación que acababa de tener en la mesa. Tu amo no está aquí. ¿De qué sirve que nos confíe en una gran casa si nunca disfrutamos de lo que hay en ella? El siervo malo no comenzó negando que tenía Señor. Comenzó tratando la demora de su Señor como si debilitara el derecho de su Señor. Pero la ausencia del Señor no quitaba su autoridad. La demora del Señor no transfería la posesión. La confianza del Señor no daba al siervo permiso para gobernar como si la casa le perteneciera. Jesús continuó y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan. Mateo capítulo 24, versículo 49. No había manera de suavizarlo. Golpeó a aquellos a quienes debía alimentar. Maltrató a aquellos a quienes debía cuidar. Usó la autoridad confiada para dominar a las mismas personas que el Señor había puesto bajo su protección. Y mientras ellos sufrían, él se entregaba a sus propios deseos. El primer hombre volvió a mirar a su amigo. Su amigo ya no sonreía. Por un momento ninguno de los dos habló. La parábola había recogido toda la mañana y la había puesto bajo los ojos de Dios. Esto no era simplemente una lección sobre responsabilidad. Era una revelación del corazón del Señor. Al Señor le importaba su casa. Al Señor le importaba cómo eran tratados sus siervos. Al Señor le importaba si la autoridad se usaba para alimentar o para golpear. Al Señor le importaba si su ausencia era honrada con fidelidad o explotada por la maldad. Esto no era un discurso motivacional, era instrucción real. Jesús estaba enseñando a sus siervos lo que el rey espera mientras él está ausente. El primer hombre entendió entonces algo que no había visto con tanta claridad antes. El siervo malo no había dejado de ser llamado a representar a su Señor. Había traicionado ese llamado. Había tomado el lugar de un siervo y había actuado como un señor. Había convertido la casa del Señor en un escenario para su propio apetito, poder y preeminencia. El siervo fiel llevó la imagen del Señor en la casa. El siervo malo lo representó falsamente, y el Señor volvería. Jesús dijo: vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera, y a una hora que no sabe. Mateo capítulo 24, versículo 50. El primer hombre tragó saliva. La demora se siente larga hasta que termina. La ausencia se siente segura hasta que la puerta se abre. El siervo malo pudo haber pensado que habría tiempo para restaurar el orden, volver en sí, callar a los siervos heridos y poner todo en su lugar antes de que se oyeran pasos en la entrada. Pero el Señor vino cuando él no lo esperaba. Jesús terminó la advertencia con terrible claridad, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo capítulo 24, versículo 51. Nadie cerca de ellos habló con ligereza después de eso. El primer hombre volvió a mirar a su amigo. Lo que solo momentos antes había sonado como confianza, ahora parecía necedad. Lo que había sonado como libertad, ahora parecía rebelión. Lo que había sonado como disfrute inofensivo, ahora estaba bajo el juicio del rey. Su amigo trató de recuperarse. Tomó un trago y soltó una risa débil, aunque su voz había perdido parte de su fuerza.
Te estás tomando esto demasiado en serio, dijo. Todavía hay tiempo. Nuestros amos no volverán hoy. Si algo necesita ponerse en orden, podemos ponerlo en orden antes de que vengan. El primer hombre lo miró. Allí estaba otra vez. Todavía hay tiempo. No era negación del Señor. No era rechazo de la rendición de cuentas. Era simplemente la suposición de que la rendición de cuentas vendría más tarde, después de que él hubiera terminado de hacer lo que quería. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hablar, 2 siervos llegaron corriendo por el mercado. Venían sin aliento, agitando los brazos, señalando hacia el camino. ¡Vienen!, gritó uno de ellos. ¡Sus amos están regresando! El primer hombre se volvió. A lo lejos, el polvo se levantaba por el camino. Por un momento, todo pareció reducirse a aquella pequeña nube que se formaba más allá del borde del mercado. El sonido de los mercaderes se desvaneció. El ruido de los platos, el movimiento de los animales, las voces de los viajeros, todo pareció alejarse mientras el camino se convertía en lo único que importaba. El rostro de su amigo cambió. Todas las palabras se le fueron. La comida quedó sin terminar entre ellos. Un momento antes había sonado seguro, relajado, casi divertido por la idea de rendir cuentas. Ahora miraba hacia el camino como si el polvo mismo se hubiera convertido en testigo contra él. No había sonado una campana de advertencia. No había un espacio conveniente para reparar lo que se había usado mal ni para esconder lo que se había hecho. El regreso simplemente había llegado. El primer hombre miró hacia el camino, luego de nuevo hacia el lugar donde Jesús había estado enseñando. La advertencia ya no se sentía lejana. Ya no pertenecía a algún día futuro que él pudiera organizar a su conveniencia. El regreso del Señor no había creado la verdad. Había revelado lo que ya era verdad. Eso es lo que hace la demora. Revela la lealtad. Revela si entendemos que la casa todavía pertenece al Señor. Revela si vemos a las personas como quienes han sido confiadas a nuestro cuidado o como herramientas para nuestra comodidad. Revela si llevamos la imagen del Rey o usamos su ausencia para buscar un trono para nosotros mismos. Jesús es nuestro Rey. Jesús es nuestro Señor. Él se ha ido, pero no ha entregado su autoridad. Ha confiado su casa a sus siervos y nos ha dicho cómo se ve la fidelidad. No se nos pide inventar las expectativas del Señor ni suavizar su advertencia. Él ya nos ha mostrado la diferencia entre el siervo fiel y el malo. La fidelidad no es simplemente evitar una rebelión abierta mientras el Señor está ausente. Es seguir representándolo en la casa que Él ama. Es cuidar lo que le pertenece. Servir a quienes nos han sido confiados, usar la influencia como mayordomía y recordar que cada habitación de la casa sigue siendo suya. Esto no significa que nunca descansemos. El Señor no es cruel. Jesús es manso y humilde de corazón. Pero hay una diferencia entre descansar bajo el cuidado del Señor y tomar vacaciones de la fidelidad a Él. Hay una diferencia entre recibir renovación del Señor y usar su demora como permiso para complacer la carne, descuidar a su pueblo o tratar su casa como si nos perteneciera. La pregunta no es qué haríamos si Jesús estuviera visiblemente delante de nosotros. En ese momento, toda rodilla se doblaría, toda boca quedaría callada. Todo siervo sabría quién es el dueño de la casa. La pregunta es qué hacemos mientras Él está ausente. ¿Qué hacemos con las personas que Él ha confiado a nuestro cuidado? ¿Qué hacemos con la autoridad, influencia, tiempo, recursos, palabras y oportunidades que Él ha puesto en nuestras manos? ¿Alimentamos o golpeamos? ¿Servimos o usamos? ¿Reflejamos al Señor o traicionamos su confianza? El siervo fiel es fiel porque el Señor es digno, ya sea que su regreso se sienta cercano o demorado. Eso es lealtad, eso es integridad, eso es fidelidad que lleva su imagen. Y un día la demora terminará. El Señor volverá, no como una posibilidad, sino como una certeza. Y cuando venga, no necesitará que le expliquemos qué clase de siervos pensábamos llegar a ser. Él sabrá qué clase de siervos hemos sido. Al sentarnos con esta enseñanza hoy, consideremos qué se nos ha confiado mientras el Señor está ausente. ¿Dónde ha puesto Jesús personas, responsabilidad, influencia u oportunidad en nuestras manos? No para que las reclamemos para nosotros mismos, sino para que reflejemos su corazón mediante un servicio fiel. ¿Dónde podríamos sentirnos tentados a tratar la demora como permiso para aflojar nuestra lealtad, usar mal lo que le pertenece, o buscar un lugar de preeminencia que pertenece solo al Rey? ¿Y cómo sería que se nos encontrara haciendo así cuando el Señor venga? Fieles en silencio,
sirviendo con constancia, llevando su imagen cuando nadie nos ve? Si están dispuestos, compartan sus reflexiones o preguntas en los comentarios para que podamos aprender y caminar juntos en este viaje.